Aquí empieza Panorama Morelos, el espacio en la radio en la que todos hacemos opinión pública. Conduce Roberto Díaz Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Morelos. Es el viernes 21 de julio de 2023. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto. Le doy la más cordial bienvenida en esta tarde calurosa otra vez en nuestro estado de Morelos. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana en el programa. Y gracias, por supuesto, por seguirnos a través de esta frecuencia radiofónica y radio 103.7 de FM. Gracias también por escucharnos, vernos, escribirnos a través de las redes sociales. Un saludo, por supuesto. Ya me reclamaron por ahí que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook sobre todo, en el perfil de Panorama Morelos, y que ni siquiera los saludamos, ¿no? Claro que sí, un saludo, por supuesto, para todas y todos nuestros seguidores. Ahí vamos, poco a poquito, creciendo en audiencia, creciendo en internautas, en gente que sigue el programa, que lo ve a través de esta plataforma, cosa que a nosotros de verdad nos da muchísimo gusto que así sea. Bueno, pues vamos entonces a la información. Hoy amanecemos otra vez con problemas en la carretera México-Cuernavaca, en la autopista. Esta madrugada, de hecho, un tráiler proveniente de la Ciudad de México con destino hacia Cuernavaca se volcó sobre la autopista, ya saben. Esta zona de La Pera, esta curva pronunciada en la autopista, que es una zona peligrosa y que muchos conductores o no conocen o son imprudentes a la hora de conducir con exceso de velocidad, les termina ganando la carga, y esto ha sucedido nuevamente esta mañana. Un tráiler se ha volcado ahí justamente a la mitad de la curva, ahí quedó atravesado el camión, una parte sobre el carril hacia Cuernavaca, otra parte del camión quedó invadiendo parte del carril que va hacia la Ciudad de México, y esto ocasionó pues muchos problemas para quienes van a la Ciudad de México y vienen de la Ciudad de México por la mañana. Pues ya hubo las obras necesarias de las grúas para poner en pie el camión, para poder levantar la mercancía y poderlo mover, así que han sido horas complejas las de esta mañana otra vez en la autopista. Y digo otra vez porque prácticamente todos los días, esta semana ha habido accidentes prácticamente todos los días en esta autopista, que tiene además este componente de ser una muy transitada, insegura, lamentablemente, y ahora pues con muchos accidentes. Todo ello pues por falta esencialmente de vigilancia y de conciencia también. Hay que ser autocríticos en esto, de conciencia de quienes ahí conducimos y no lo hacemos con precaución. Bueno, vamos a la información. Ayer otra vez vecinos del norte de la ciudad de Cuernavaca salen a protestar, vecinos de Buenavista, para ser precisos, de la colonia Buenavista en Cuernavaca, por el eterno problema. Estamos en época de estiaje, a pesar de que han comenzado algunas lluvias. El problema del estiaje, de la falta de agua en el municipio de Cuernavaca, es un asunto que, como ya explicamos aquí en este espacio, se complica cada año. Cada año es mayor el problema por una razón: cada vez tenemos menos agua. Y esto es de fondo lo que ha comenzado a suceder en la capital del estado de Morelos, y eventualmente va a suceder también en otras ciudades. Va a suceder en ciudades como Jiutepec, como Temisco, como Xochitepec, como las ciudades más pobladas del estado, como Cuautla, como Jojutla, y otras en las que normalmente la disponibilidad de agua pues no significa mayor problema, hasta que comienzan a sentirse los efectos de que de donde sacamos el agua cada vez hay menos. Este es un hecho. El problema sigue y los vecinos se expresan así, molestos, preocupados porque no tienen agua. Tenemos todo el año de estar padeciendo falta de agua, falta de servicio, y ahorita tenemos un mes que un solo día a la semana nos llega el agua. Estamos pagando unas cuotas altísimas, todos los vecinos. No se vale que nos limiten un derecho
vital que tenemos todos los habitantes de Cuernavaca, y así nos cobran, pagamos y de todos modos no nos dan el servicio. Nos prometieron desde hace 15 días que hoy llegaba el servicio y seguimos esperando. Es la hora en que no hay agua, ¿no es cierto? Anterior. ¿Con qué constancia? 3 veces a la semana nos llegaba, sí, 3 veces a la semana, poca agua, pero llegaba, y con eso era suficiente para abastecernos a las familias, y ahora todo el año hemos tenido ese grave problema. ¿Qué les dice la autoridad? No nos dice nada, que las bombas, que no hay agua, que el pozo la está presión. seco, que la presión. No, y nos echan o sea, la culpa a nosotros. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, Nada más, adelante. preguntarle, señora, ¿cuánto es lo que están pagando? Dice que son altísimas las altísima. Es un condominio ahí de donde yo estoy protestando, el Francisco Villa 125. A la casa 1 le llegó un recibo por 5,800 pesos, y a la casa 6 otro recibo por 5,900 pesos. No ha tenido la casa 6 ni una gota de agua todo el año, y lleva 40,000 pesos comprobados de pipas, que lo fuimos a decir al señor Oscar allá a Zapac, y pues parece que... Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación esto de pues no tener el agua, y ya ni siquiera en las fechas o en los días de tandeo es suficiente. Y bueno, pues hasta que la padecemos, hasta que se padece el problema de no tener el agua disponible en la casa para las actividades más esenciales, entonces es que pues nos damos cuenta de la importancia de ello, nos damos cuenta de la dificultad que significa la vida diaria si no tenemos el agua, ¿no? Qué complicación de verdad. Así que pues esto que está sucediendo en el norte de la ciudad de Cuernavaca tiene esta... y en otras partes, en el centro de Cuernavaca tienen un problemón también, y en varias colonias. Y esto se va a agravar, y con ello no quiero ser ni pesimista ni ave de mal agüero, no. Estoy aquí advirtiendo, y no porque se me ocurra ni porque lo desee, sino porque hay estudios muy serios, muy avanzados, que advierten que la problemática de la disponibilidad de agua para consumo humano en la capital del estado, en Cuernavaca, y su zona metropolitana, los municipios pues cercanos a Cuernavaca, que colindan con Cuernavaca, es un asunto que debiera ser ahora ya un tema de seguridad y un tema de viabilidad, y un asunto que debería tener un tratamiento distinto, y no lo tiene porque pues venimos arrastrando todo tipo de problemas. Primero, la deforestación en el norte impide que las recargas de los mantos acuíferos sean correctas. 2. Los sistemas operadores de agua, en el caso del sistema operador de agua potable de Cuernavaca, tiene además otro tipo de problemas. Las tuberías son viejas, las bombas son viejas, hace falta mantenimiento, hace falta todo. Pero además de esto, súmenle el problemón que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca y el sistema de agua potable de Cuernavaca por los adeudos que tienen, en plural, y uno en específico que es el mayor problema. Para sacar el agua de donde se tiene, que es normalmente en el subsuelo, subterránea, se necesitan bombas para llevarlas a los depósitos, a los tanques, y de ahí por gravedad baje, o bien tener que bombear. Y para ello se requiere luz. Y la luz hay que pagarla. La luz no es gratis, ni siquiera para el gobierno. Hay que pagarla. ¿Y sabe qué ha pasado? Que no la han pagado. ¿Sabe cuánto debe el Zapac? ¿Cuánto debe el sistema de agua potable de Cuernavaca? 300 millones de pesos. 300 millones de pesos es lo que el Zapac le debe por recibos de luz atrasados a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a toda esta problemática se suma a que muy seguido llega la CFE, baja corta pues la luz, baja el switch, corta la luz hasta que me pagues. Recientemente acaba de intervenir el Congreso del Estado para abrir otra vez, y no es la primera vez, otra vez mesas de negociación con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para tratar de llegar a un acuerdo. Está difícil que se logre, es complejo, porque implicaría que se establezcan fechas de pago. Sin embargo, el problema es que para que estos pagos se lleven a cabo, o se cumplan el plan de pagos, tendría la deuda que liquidarse antes de que termine el gobierno actual, el de José Luis Urioste Salgado.
pero pagar 300 millones de pesos, dice el ayuntamiento, no hay forma, no hay dinero que le alcance. Así que ahora están tratando de encontrar, a través de la intermediación de los diputados, pero también a través de las gestiones que ha hecho el propio ayuntamiento y el ZAPAC, un acuerdo con CFE para que los 300 millones de pesos se paguen en unas 20 mensualidades. Y eso significaría, pues imaginemos, ¿no? Estamos hablando de casi 2 años para que esa deuda se pague. Y esto significaría, sin embargo, pues que el gobernador Cuauhtémoc Blanco accediera a que el gobierno del estado fuera el aval, la garantía, para que ese pago finalmente llegue a las arcas de la CFE y se pueda cumplir con ello. Cosa que, de entrada, se antoja difícil. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo carambas llegamos a esto de que el ZAPAC le deba a la Comisión Federal de Electricidad la friolera de 300 millones de pesos? Bueno, pues hay historia. La más reciente, es larga, pero la más reciente es que los 2 últimos presidentes municipales, antes de José Luis Urriostegui Salgado, acumularon una buena parte, casi 200 millones de pesos de deuda al ZAPAC. Es decir, casi cada trienio, el presidente municipal en turno deja de pagar 100 millones de pesos de luz. Y por eso, cuando Cuauhtémoc Blanco recibió el ayuntamiento, ya se debía luz. Pero él, en lugar de pagarlo, en lugar de liquidarlo, de negociarlo y pagarlo, dejó de pagar 100 millones de pesos más y se acumuló la deuda. Y Antonio Villalobos, en lugar de pagar y de negociar la deuda que ya le habían dejado a Cuauhtémoc Blanco y que dejó Cuauhtémoc Blanco, él dejó de pagar otros 100 millones de pesos. Más o menos, esto es promedio, los números pueden variar. Pero lo más dramático, y con esto me voy a ir a la pausa, a la primera de esta tarde, es que recordemos la historia que está documentada, impune, porque no ha habido ni castigo, ni investigación, nada. Es increíble. Pero a ver, hay una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la que se detectó que cuando Cuauhtémoc Blanco Bravo era presidente municipal de Cuernavaca y estuvo al frente, digamos, de las obligaciones del ZAPAC entre 2017 y 2018, se dejaron de pagar casi 90 millones de pesos. Ahora, ¿a dónde fue el dinero? ¿Había el presupuesto, no? Claro, sí había presupuesto. Pero en lugar de pagar la luz, pagaron 207 facturas a mantenimiento de obras y proyectos cuenta SADCB. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué? ¿Son obras del ZAPAC? No. Son obras, 207 facturas por millones de pesos, casi 90 millones de pesos, a esta empresa, mantenimiento de obras y proyectos cuenta SADCB, y a un grupo de otras empresas fantasma, falsas pues, que fueron creadas en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para pagarles facturas y después las desaparecieron. Este caso concreto de proyectos cuenta SADCB es una empresa que se creó en Puebla. El supuesto dueño de esta empresa, nada más para que vean ustedes la perversidad, y además está impune todo esto, la perversidad, esta empresa, supuestamente el propietario de esta empresa productiva es Guillermo Cuenca Cuautle. Cuando Mexicanos contra la Corrupción buscó a Guillermo Cuenca Cuautle para preguntarle sobre estas facturas, se encontró en una colonia popular en Puebla a un hombre en silla de ruedas, en la pobreza extrema. Y cuando le dijeron, ¿usted es Guillermo Cuenca Cuautle? Sí. ¿Es usted dueño de mantenimiento de obras y proyectos cuenta SADCB? Dijo, no, claro que no. Y entonces dijeron, pero es que usted aparece como el dueño de esta empresa a la que el gobierno del municipio de Cuernavaca le ha pagado varios millones de pesos. Dijo, pues no sé, me robaron la información. Y resulta que él fue al DIF en Puebla, fue al DIF en Puebla a solicitar una silla de ruedas, le pidieron su INE y usaron su INE para crear la empresa fantasma a la que le depositaron millones de pesos y después la desaparecieron. Este es un modus operandi que sigue y sigue y sigue funcionando, y de ahí se siguen robando el dinero. Ayer aquí,
Les comenté, ¿se acuerdan? Este caso que publicó ayer el periódico Universal en una investigación conjunta con Morelos Rinde Cuentas. Una investigación que justamente revela cómo la legislatura anterior, los diputados de la anterior legislatura en Morelos hicieron exactamente esto. A través de factureras, a través de empresas pues fantasma o empresas que se dedican a todo menos a los que deben, facturaron millones de pesos para comprobar gastos que presumiblemente no se hicieron. Es decir, no se obtuvieron ni los servicios ni los productos que supuestamente se adquirieron, pero sí sacaron el dinero. Es de verdad una desgracia. No hay otra forma. Hay formas de decirlo. No las puedo decir aquí en radio. Dan ganas, pero no las puedo decir ni las voy a decir. La forma en la que se siguen robando el dinero. ¿Y sabe qué es lo peor? Que queda impune todo esto. Eso es lo peor. Vamos a la pausa. De regreso justamente voy a conversar, no se lo pierdan, con Roberto Salinas Ramírez. Él es director de Morelos Rinde Cuentas. Esta organización que ha puesto al descubierto pues varias formas en las que se están robando el dinero de una manera impune, porque en Morelos y en México no se rinden cuentas. Pausa, regreso con más. Sigue la transmisión en vivo a través de Facebook, en la página de Panorama Morelos. Panorama Morelos se transmite en YouTube. Suscríbete al canal de Roberto Díaz Guerrero. Bueno, ya estamos de regreso en Panorama Morelos y
Yo le quiero agradecer mucho a Roberto Salinas Ramírez, director de Morelos Rinda Cuentas, me tome la comunicación en esta tarde. Roberto, ¿cómo te va? Hola, buena tarde, muy bien, muchas gracias, a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues caramba, yo diría que es como una cascada, Roberto, de hallazgos, de descubrimientos nada agradables, la verdad, nada halagüeños cuando el trabajo que ustedes están realizando en la revisión de cuentas, que debiera ser un ejercicio pues voluntario, transparente, constante, permanente por parte de todas aquellas dependencias, de todos aquellos actores que usan, que ejecutan, que tienen en sus manos la responsabilidad de los recursos públicos, que por ley está el mandato de que tienen que rendir cuentas, pero es lo último que hacen. Y no solamente eso, Roberto, sino que hacen trampa, siguen haciendo trampa. Qué dramático, ¿no? Sí, así es, pues mira, lamentablemente ha sido muy complicado el poder obtener información en Morelos, es muy difícil, más también cuando tenemos una institución, el Instituto de Transparencia, que no ayuda, que no contribuye a esto, sino que al contrario, incluso reconoce algunas instituciones que no publican correctamente la información, y para nosotros esto es un trabajo que lleva ya varios años. En el caso de lo que se publicó recientemente en el periódico El Universal, es un trabajo que teníamos ya 4 años tratando de abrir, de verificar. Es una investigación de la legislatura 54 de 2018 a 2021, donde pretendimos ahí revisar la información de cómo se estaba gastando. Y hay que decirlo que durante esa legislatura no se nos dio acceso a la información, no se entregó los datos que estábamos solicitando, se tramitaron quejas, y fue hasta que entró esta legislatura que pudimos hablar con el secretario de Finanzas del Congreso, para atender esos recursos que ya estaban, esas quejas, y fue como se consiguió la información, se obtuvo la información que ya estaba en queja y comenzamos a desmenuzarla, y fue un trabajo también de aproximadamente 6 meses que tuvimos con el periodista Ernesto Arroche del Universal, y con él estuvimos desmenuzando la información, y pues nos encontramos con que hay, la verdad, posibles desvíos de recursos a través de facturas que fueron duplicadas. Se comprobó gastos con estas fotografías que eran de otros eventos, o incluso fotografías tomadas de internet, incluso hasta de otros países, para justificar las compras que se hacían en el Congreso, y no nada más en el momento de entrar, sino incluso en la propia pandemia. Hay compras que se realizaron ni siquiera con contratos, sino únicamente con facturas, con posibles factureros, tanto de Morelos como de Puebla. Son esas empresas que únicamente expiden la factura para justificar un producto o un servicio sin que estos se hayan prestado o se hayan entregado. Entonces, la verdad es que pues nos sorprendió la forma tan descarada en que se estaba haciendo, pero pues creo que eso es una constante en el estado de Morelos y sobre todo en el Congreso. Oye, Roberto, yo no sé si está cerrada ya la investigación, por lo menos hasta donde lo muestra el Universal, y ustedes han logrado cuantificar en estos 3 años que duró la 54 legislatura, cuánto dinero se habría, digamos, obtenido, habrían tramitado y cobrado un grupo de legisladores a partir de este esquema de factureras y de documentos apócrifos o duplicados. ¿Tienen ustedes ya el dato? Sí, pues bueno, en el caso del Universal, este trabajo ya concluyó. Nosotros seguiremos publicando más detalles porque hay otros datos que quedaron también ahí. Lo estaremos publicando en los siguientes días. Pues nosotros pensamos que podrían ser cerca de 40 millones de pesos los que se realizaron a través de desvíos, pero incluso nos faltó información. También hace unos meses publicamos en Punto, con el programa de Denise Merker, unos posibles desvíos también a través de unas supuestas apoyos para construcción de vivienda. Después de que publicamos eso, esta legislatura ya dejó de entregarnos información de financiera de la legislatura anterior. O sea, todavía quedó pendiente que nos entregaran más información que ya se nos dio. Es decir, ya se nos cerró la puerta en esta legislatura de cualquier tipo de información financiera, de esta o de la anterior, pero aún así con eso nosotros vamos a publicar lo que ya está, lo que ya se investigó y lo que hay de información, que nos parece que es información que es relevante para los ciudadanos, pero sobre todo para que ya no siga ocurriendo, ¿no? Para que
pues las cosas en Morelos, esperemos que con esto pueda haber un cambio en la forma en que se atiende la fiscalización, la revisión, y creo que el problema es que las cosas están dadas para la corrupción y la impunidad en el Estado. No, pues es que decía ayer, Roberto, y lo he dicho durante muchos años en distintos espacios y micrófonos, que este es el eterno juego de las tapaderas, ¿no? Es decir, como una puerta giratoria de tapaderas. Los que llegan saben que se cometieron irregularidades, saben que hubo desvíos porque tienen un proceso de entrega-recepción, tienen que revisar qué les están entregando, pero en el momento, y esto lo digo yo, que detectan que hubo saqueo, que hubo desvíos, que no lo denuncian, se quedan callados porque con ello ganan la posibilidad de volver a repetir ellos lo que están haciendo, lo que hicieron los anteriores, y ahí vamos, ¿no? En esta cadena de impunidad, porque este es el otro problema. No hay, si no hubieran hecho ustedes la investigación, la información hubiera quedado en los archivos, en las cajas por ahí en una bodega, nadie se hubiera enterado, y entonces hoy los que fueron legisladores, algunos son legisladores todavía. Ariadna Barrera, que está relacionada en esta investigación, es legisladora, ella fue la tesorera de la bancada de Morena en la legislatura anterior. El secretario de Bienestar fue el presidente de la mesa directiva. El exdiputado Galindo, hoy secretario también en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue el tesorero de la bancada del PES. Y por ahí le dieron manga ancha a esta ruta de sacar el dinero que, te pregunto, Roberto, y ustedes acaban de publicar, ayer nosotros lo replicamos en el programa, publicaron una infografía muy interesante de los gastos del diputado Eliasib. Casi 600 mil pesos en pagos de cursos, ¿no? A una empresa. Parece el mismo modus operandi, ¿no? Sí, así es. Nosotros creemos que pudiera estarse repitiendo. Recordemos que el Congreso tiene el 10% de su presupuesto, lo va a asignar, ahí está en la ley, sí. Lo va a asignar a los grupos parlamentarios. Entonces estamos hablando de 500 millones de pesos de presupuesto, diríamos que son cerca de 50 millones al año que se van a destinar a los grupos parlamentarios. Ahí se lo reparten y creemos que está sucediendo lo mismo, el mismo tipo de desvíos, y que también nos llama la atención porque ahora esta legislatura ya no nos entrega información financiera de estos recursos. Nos entregó una parte nada más, que fue lo de las gestiones, eso lo publicamos, pero ya no nos entrega información. Cuando le hacemos solicitudes, pide prórroga, toma la prórroga y ya no contesta la información. Entonces, pues eso nos hace pensar que seguramente está ocurriendo lo mismo. Y como decías, creo que esto es parte, hay una serie de Netflix que se llama El Mecanismo, donde es sobre la corrupción de Brasil y de Odebrecht. Al final, el policía que investigaba termina frustrado y entiende que nunca va a poder terminar con esa corrupción porque eso funciona como un mecanismo. Se apoyan entre partidos, entre personas, no importa en qué nivel estén, en dónde estén, en algún momento se van a necesitar entre todos, y entonces entre todos se ayudan y se pasan las cosas, se cubren, y entonces creo que eso es lo que pasa también en Morelos, en la corrupción en México, y sobre todo aquí en Morelos. No importa de qué partido sean, supuestamente todos están peleados, pero al final se ponen de acuerdo, y entre todos callan y entre todos se apoyan porque al final van a estar todos involucrados. Y como un ejemplo es que la auditoría del Estado lleva al menos ya 7 años que no está funcionando y sigue sin funcionar. ¿Por qué? Porque está cooptada por los diputados, porque no es una auditoría independiente, porque depende de ellos. Pues si la auditoría concluye algo y se lo envía al Congreso, tiene que esperar a la Comisión de Hacienda a que se lo autorice. Es decir, los técnicos le entregan a los políticos que tomen decisiones políticas cuando son temas técnicos. Entonces, como la auditoría no tiene independencia en ese sentido de publicar ya sus auditorías, tiene que esperar a los políticos, a la Comisión de Hacienda, a que le diga si estuvo bien o no. Y entonces tenemos auditorías de hace 10 años que no han sido publicadas, o de 5 o de 3 años que no han sido publicadas porque están atoradas en un escritorio en el Congreso. Entonces, eso es lo que genera también la impunidad. Oye, y hace poco, estamos mostrando en pantalla para nuestros amigos de redes sociales esta infografía que realizó Morelos Rinde Cuentas de los gastos del diputado Eliasib Polanco Saldívar. Él es el coordinador, ¿no?, de la fracción parlamentaria del PRI en la actual legislatura, y llama la atención. Ayer veíamos la precisión de esta empresa SACVAL SADCB
cursos. Parece, insisto, el modus operandi. Así sacaron dinero en la legislatura anterior y yo creo que si revisamos hacia atrás vamos a encontrar lo mismo. Te comentaba, Roberto, y aquí lo puntualizamos hace poco, la declaración ahí discreta que hizo el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, el diputado Agustín Alonso, de que, híjole, qué pena, pero como ya ven ustedes, ¿no? Lo que pasó en la Auditoría Superior, esta mujer que puso a Cuauhtémoc Blanco, que la tuvimos que remover por irregularidades también en el gasto, pero por el retraso y por todos estos movimientos, muchas auditorías ya caducaron. Ya no se van a poder hacer, porque ya el tiempo legal ha ordenado la prescripción, se llama, ¿no? O sea, ya no pueden investigarse. Esto es verdaderamente dramático. El escenario de impunidad es enorme, Roberto. Sí, así es. Y es justo el problema de que tengamos una auditoría así que no es independiente, y creo que esta auditoría no lo es. De hecho, el actual titular de la auditoría no subió su declaración patrimonial y le hemos pedido y no la entregó. Y nosotros suponemos que hay unos conflictos de interés con el propio titular de la auditoría, porque participó en algunas empresas que fueron proveedoras en la administración de Graco Ramírez, y también con el diputado Eliasip tuvo o tiene participación en una empresa. Entonces hay un conflicto de interés, y mientras tengamos así una auditoría con esos conflictos de interés, no nada más de él, sino al interior de la propia auditoría, pues no va a funcionar nada, y lo que van a hacer es justo eso, dejar que las auditorías se prescriban, se queden ahí, porque en realidad todo está atorado también por el Congreso, porque en la Comisión de Hacienda no las autorizan. Entonces ahí se van a quedar y se van a perder muchísimas auditorías. Si realmente ellos que quieren destapar todo eso, pues al menos deberían saber, deberían de informar cuántas auditorías están en la Comisión de Hacienda, cuál es el estatus de cada una de ellas, desde cuándo está, para que también nosotros tengamos información y poder decir, oigan, pues ahí hay un problema, ¿por qué las están deteniendo, no? Absolutamente. Roberto, ¿me permites ir a una brevísima pausa para cerrar esta conversación, no quedarnos con algunas ideas justamente sobre otro tema que ustedes recientemente hicieron notar, que nos parece esto pues ya el colmo, ¿no? Es decir, la instancia encargada de velar que la información sea transparente, pues no han sido precisamente los más pulcros en la presentación de sus gastos de representación. ¿Me das oportunidad, Roberto? Es muy breve la pausa y volvemos para cerrar la conversación. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos entonces. Gracias, Roberto, que ahora sí que me aguantas el corte, diría nuestro querido Nino Canún, que acaba de fallecer. Aguántame el corte, vamos a la pausa y regresamos. Escríbenos al WhatsApp de Panorama Morelos, 777-615-0267. Panorama Morelos se transmite en YouTube. Suscríbete al canal de Roberto Díaz Guerrero. Bueno, pues ya estamos de regreso en Panorama Morelos. Estoy en la línea telefónica, estoy conversando con Roberto Salinas Ramírez, director de Morelos Rinde Cuentas. Estamos hablando pues de la reciente investigación que ellos acaban de presentar. Ya nos ha platicado los detalles, cuánto tiempo ha llevado, las dificultades que han encontrado. Se publica el día de ayer en el Universal y van a seguir publicando información. Aquí vamos a seguir dando cuenta de ello. Y
Roberto, te comentaba antes de ir a la pausa, ustedes presentaron también recientemente, hace un par de semanas, una investigación también, pues muy reveladora. A mí me pareció déjame de utilizar la expresión, pues una bofetada como ciudadano, darme cuenta, enterarme de que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE, la instancia creada por ley para garantizar la transparencia, y que tuvieron ustedes que ir, así lo entiendo, corrígeme si estoy mal, a la información, no que presentó el IMIPE en Morelos, ni que reveló en Morelos, sino a la que presentó en un órgano central, digamos, de información, y encuentran ustedes pues que la gasolina, la compra de donas, de hot dogs, de casetas, y la forma aparentemente o presumiblemente ilegal de la comprobación es también un problema que enfrenta el IMIPE. Este es el colmo ya, ¿no? Sí, así es. Bueno, en este caso lo que tenemos que decir es que no es la primera vez. Nosotros ya desde el año 2018 hemos estado documentando las deficiencias del instituto. Y comento esto porque incluso el presidente del IMIPE la declaración nos ha atacado, me ha atacado también a mí en lo personal, tratando de dar la vuelta a este tema. Y eso ya lo habíamos publicado nosotros, como decía, en 2018, con este mal uso de recursos, nos parece. Y en esa ocasión lo que hicimos fue revisar, como comentas, la información que ya es pública, que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, que publicó el propio IMIPE, que ellos subieron. Y lo que hicimos fue analizar, desglosar, capturar todas las facturas, hacer un análisis, y efectivamente lo que identificamos es que hay muchísimas compras en cadenas comerciales de pollo, de hamburguesas, de pizza, de donas, hasta hot dog en el cine, ¿no? Sí. Que nos parece son gastos que no funcionan para la representación del instituto. No estamos diciendo que el IMIPE no deba tener gastos de representación, nos parece que sí, que deben de servir para mejorar la relación con las instituciones públicas, para mejorar la transparencia, pero que la mayor parte de estos recursos no parecen ser que sirvan para la representación del instituto, es decir, no tienen ningún beneficio para el instituto ni para la sociedad el consumo, porque incluso varios de ellos está confirmado que fueron en fin de semana cuando el instituto no trabaja. Y esto se revisó en algunas facturas porque no en todas viene la fecha de consumo, viene la fecha en que se factura la certificación, pero solamente en algunas viene la fecha de consumo, y ahí es donde confirmamos que son de fin de semana. También hay facturas que se duplicaron entre los mismos comisionados, es decir, que las usaron 2 veces para comprobar los gastos. Y que nos llama también la atención la gran cantidad de recursos para la gasolina, cuando sí, efectivamente sabemos que sobre todo el presidente viaja a municipios para tener reuniones, pero que no todos los comisionados son los que realizan tantos viajes, que también tendrían que estar justificados, porque podríamos estar pagando los morelenses tanto comida como gasolina para uso personal de ellos, que bueno, para eso tienen un salario y deberían de utilizarlo, ¿no? Entonces nos parece que eso es un reflejo de lo que sucede en el instituto, que no hay una debida atención a sus labores, al trabajo del propio IMIPE. Lo hemos señalado, pero también hemos participado con ellos al inicio de la administración de Marco Antonio Alvear. Participamos en su programa de IMIPE TV porque creemos que el instituto es una institución que debe de cuidarse, que sirve para la sociedad. Lo invitamos también a participar en la presentación de un sitio web que creamos sobre contratos públicos, en la presentación de la estrategia que hicimos de gobierno abierto con el municipio de Cuernavaca, también lo invitamos. Es decir, de nuestra parte también hemos extendido la mano para trabajar con el IMIPE, pero desafortunadamente no hemos recibido de parte de ellos que hagan su trabajo, ¿no? Que tampoco sean transparentes como deberían de serlo, porque también nos han negado ya información del uso de recursos al interior del IMIPE, y eso nos llama la atención. Entonces, de nuestra parte, lo que queremos es que el IMIPE se fortalezca, y creemos que uno de los problemas, como en muchos más, es cómo se designa a los encargados, a los comisionados del instituto, porque son designaciones del Congreso que son cerradas, que son opacas, y termina en esto. Exactamente lo mismo. Yo lamento muchísimo, de verdad, la última intervención del comisionado presidente Marco Antonio Alvear Sánchez, que se refirió a esta investigación que ustedes realizaron y se refirió a todo ello como un chisme. La verdad es que es muy lamentable, pero además pienso también muy reveladora de la personalidad y de la idea que tiene en este caso un funcionario con una altísima responsabilidad, porque considero, Roberto, y vamos cerrando la idea y la conversación de esta tarde,
en este sentido de que si de algo estamos cansados los mexicanos, si de algo estamos hartos los morelenses, es de estas historias que se repiten de funcionarios de todos niveles y de todas las instituciones que llegan, se llenan las bolsas de dinero, salen con económicamente la vida resuelta, por lo menos en el mediano o en el largo plazo, los que más roban, y la cadena de impunidad sigue, y para eso se ha creado el IMIPE, y para eso hay órganos de fiscalización, y para eso hay portales y plataformas y un montón de reglamentación que, dicho sea de paso, parece estar hecha para que nadie entienda cómo podemos acceder los ciudadanos de a pie a la información y a la transparencia. Debiera ser algo mucho más sencillo, mucho más fácil. Yo he solicitado 3 o 4 ocasiones información de transparencia y he desistido porque sencillamente esto es más difícil que obtener una cita pronta con el especialista en el IMSS, ¿no? O sea, es muy complicado, sí, de verdad, ¿no? Sí, de hecho ese tema, el propio comisionado lo menciona como si fuera un logro. Dice, somos el segundo estado con más recursos de queja. Me parece que debe ser una vergüenza, porque si realmente tuviéramos un instituto al que las instituciones, y voy a decirlo así, le tienen miedo porque es muy riguroso, entonces las instituciones ya no negarían tanto la información, ya no lo entregarían mal, te lo estarían entregando en tiempo y forma para que ya no tramites queja. Pero entonces, si yo veo como institución que el IMIPE no funciona, no trabaja, no hace bien su trabajo, o puedo pensar que me van a tardar mucho tiempo, pues entonces no entrego la información y se convierte en una queja. Entonces, más bien me parece que ese es un tema que debe dar vergüenza, que se tengan tantas quejas y que deberán estarse atendiendo. Nosotros incluso les hemos pedido el listado de todas las quejas, que es información pública, y cuando nos dan información nos damos cuenta que su base de datos no está bien hecha, no tienen una buena atención y seguimiento a los trámites de queja, ni siquiera han de saber cuántos son los que tienen pendientes. Entonces hay un gran problema en el instituto y creo que eso se tendría que resolver si los comisionados realmente estuvieran en sus ponencias atendiendo los temas, los problemas, si las obligaciones de transparencia realmente fueran estrictas. Ya no tampoco el ciudadano tendríamos que estar pidiendo información porque ya está en la plataforma, porque de ahí la podemos descargar. Entonces, desafortunadamente esto genera más corrupción, más impunidad en las instituciones, porque a los ciudadanos no nos permiten tener información y tener datos para corroborar el ejercicio de los recursos. ¿Es la transparencia y la rendición de cuentas un discurso que comienza ya a envejecer rápidamente, prematuramente, Roberto? ¿O es una realidad que sí hay una diferencia de cómo se hacían las cosas antes, desde la opacidad, cuando no existían estos instrumentos de acceso a la información? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que la transparencia es un pilar que nosotros los ciudadanos nos hemos ganado a través de muchos años y que debemos de defender y debemos de usar, a pesar de que desde la parte institucional, de la parte de los funcionarios, estén día a día haciendo ver que la transparencia no funciona, no sirve, que no vale la pena intentarlo. Por eso es que nosotros también hacemos esto, porque queremos que el Instituto de Transparencia lo están destruyendo, están perdiendo, estamos perdiendo esa institución que es tan valiosa. Entonces, lejos de pensar que no funciona, yo diría que sí, que funciona, que deberíamos de conservarla, de cuidarla, y necesitamos por eso mejores funcionarios que realmente se comprometan a garantizarlo, porque a través de la transparencia, como se ha dado en varias partes del país y sobre todo a nivel nacional, pues ha ayudado a destapar casos de corrupción, ¿no? Millonarios o multimillonarios. Entonces creemos que estas instituciones funcionan y que deberían de conservarse y protegerse por parte de la ciudadanía. Bueno, pues quedamos hasta aquí en la conversación. Roberto, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada para cerrar con esta visión general de estos casos muy interesantes que yo los considero no cerrados, sino apenas abiertos, apenas abiertos, y para darles un seguimiento y para estar cuestionando todos los días a través de las redes sociales. Están todos muy simpáticos porque todos quieren un cargo o reelección, etcétera, pero antes deben de rendir cuentas y nos debería servir a los ciudadanos como un parámetro para saber qué funcionario, qué diputado, qué legislador, que aspira a un cargo realmente tiene intenciones de transparentar o va a hacer lo mismo cuando llegue al cargo, ¿no? Sí, así es. Nos parece que hay que revisarlos, hay que evaluarlos, porque
nos van a pedir otra vez la confianza, Claro. y creo que necesitamos tener información y datos para poder evaluarlos. Pues de eso se trata justamente estos ejercicios. Y yo te aprecio mucho la comunicación, Roberto Salinas Ramírez, director de Morelos Rinde Cuentas. Que tengas un excelente fin de semana y pues si nos aceptas más adelante en otros temas y en otros análisis volvemos a establecer comunicación. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Roberto Salinas Ramírez. Vamos a pausa. Vuelvo con más. Sigue la transmisión en vivo a través de Facebook, en la página de Panorama Morelos. Panorama Morelos se transmite en YouTube. Suscríbete al canal de Roberto Díaz Guerrero. Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Qué interesante entrevista, ¿no? Acabamos de tener con Roberto Salinas Ramírez, director de Morelos Rinde Cuentas, y pues emplazados, ¿no? Mientras este espacio informativo esté al aire, vamos a estar insistiendo en esta imperiosa necesidad de la rendición de cuentas. Es muy, muy importante que haya rendición de cuentas. Es muy importante que estemos los ciudadanos cada vez más involucrados en eso y que no nos vayamos con la finta, con los discursos de que todo es diferente y de porque yo estoy en contra del otro o estoy a favor de tal. Ya casi en automático las cosas se arreglan, ¿no? Las cosas hay que en los hechos mostrar que efectivamente hay intención de hacer las cosas de una manera distinta. Si en el Congreso del Estado de Morelos hoy se ha publicado esta información, están obligados por evidentes razones a fijar una postura
como institución, como Congreso, y decir, a ver, señores, nosotros no vamos a ser cómplices, ¿no? Ya están presentadas las denuncias, y si no las han presentado, ¿qué esperan? Y más aún, si ustedes están incurriendo en el mismo problema, ¿en qué momento lo van a reconocer? 1, y 2, lo van a corregir. Porque si no es tan peor, no hay cosa peor que saber que algo estuvo mal y convertirse en cómplices y no actuar en ese sentido. Entonces, para los integrantes del G5 o del G15, como sea, ¿no? Como sea, del G que quieran, les corresponde ser autocríticos y les corresponde ser congruentes, señores legisladores. Si está de más, pues, si esto se lo pedimos al gobierno del estado, ¿no? Ahí está más que claro cuál es el modus operandi y muy probablemente en qué estén ahora mismo, ¿no? Y cuántos negocios saliendo Cuauhtémoc Blanco, fíjense qué cosa, ¿no? El desastre, la cantidad, la millonada de dinero que se robó Graco Ramírez y su equipo de trabajo, y cómo la promesa de Cuauhtémoc Blanco es que iba a hacer justicia, y muy probablemente su gobierno sea otro que marque un récord, ¿no? En saqueo de recursos económicos. Caramba. Bueno, a ver, donde las cosas también cierran en crisis esta semana y de qué forma es en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos. 4 magistrados han concluido su periodo constitucional de 14 años como integrantes, o mejor dicho, como magistrados, porque siguen siendo integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Han emitido un comunicado y un posicionamiento para aclarar tal cosa. María Idalia Franco Zabaleta, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rubén Jasso Díaz y Norberto Calderón Ocampo concluyeron ya su periodo constitucional. El Tribunal Superior de Justicia está integrado por 19 magistrados, pero con la conclusión de estos 4 magistrados, más otros 3 que ya estaban vacantes, en total de los 19 que tienen que integrar la magistratura, el pleno de magistrados, hay solamente de 19, 7 no están, ¿no? Y con esto se ha abierto otra polémica más, otro problema más que tiene que enfrentar un ya muy cuestionado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, sobre el que pesan no solamente estas quejas, esta denuncia que se ha presentado ya formalmente, una denuncia en su contra, una denuncia penal que presentó el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, acusando al presidente del tribunal de, en 2 casos al menos, haberlo intentado presionar para que modificara el sentido de su decisión. Cosa gravísima. El fiscal de justicia del estado, Uriel Carmona, ha respondido justamente a este tema, aclarando que no tienen intenciones de ir en contra del Poder Judicial, pero pues que es inédito, ¿no?, que se haya presentado esta denuncia en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Mira que es una situación muy delicada, es algo grave. Creo que es inédito en el estado que pues un servidor público, un magistrado de ese nivel, pues haya salido a medios de comunicación a hacer saber públicamente que hubo esta coerción en su persona en el sentido de un voto. Incluso se trata de un asunto muy, muy sonado, que es el caso de 3 jóvenes que fueron ultimados en Huitzilac. Precisamente hoy temprano platiqué con el fiscal anticorrupción y pues me dejó saber hasta donde le es legalmente posible cuáles son los términos de esa denuncia, y como bien apuntas, pues de eso se trata. Le tienen miedo a hacer valer la ley, punto, ¿no? Si le toca a la fiscalía, a la del estado, a la de anticorrupción, investigar, ir a fondo, tienen que investigar, ir a fondo, punto, pero todo el mundo se pide disculpas, ¿no? No queremos afectar, ¿no? Darle vueltas a las cosas siempre. Bueno, Tania Nava, presidenta de la Asociación Acción a Comité Diversidad Morelos, informó que el próximo sábado 29 de julio habrá una gran movilización en las calles de Cuernavaca para realizar la caravana con el motivo de Gay Pride 2023 en la capital del estado. Se prevé que unas 15,000 personas se movilicen y den visibilidad a la comunidad LGTBQ+. Este evento pues está convocado para el próximo sábado 29 de julio a las 14 horas en la glorieta de la Paloma de la Paz. Este contingente va a marchar sobre domingo 10 hasta Poder Legislativo. Se van a incorporar al centro de Cuernavaca por Leandro Valle. Y bueno, pues después van a culminar en el centro de Cuernavaca, no en el Zócalo porque está cerrado por obras, pero lo harán frente al Tribunal Superior de Justicia, justamente a espaldas del Palacio de Cortes. Ahí se va a realizar
el evento musical y cultural. Varios grupos musicales van a participar. Y bueno, pues es la convocatoria que ha hecho esta organización del colectivo, de los colectivos LGBTQ+, para el próximo fin de semana. En el clima, les informo, vamos a tener un fin de semana con algunas lluvias, cielos medios nublados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. La onda tropical 14 afecta al occidente, canales de baja depresión están afectando el centro del país. Esto tiene a Morelos para el día de hoy, con un pronóstico de intervalos de chubascos en el territorio morelense, para que por la tarde-noche tengamos lluvias fuertes en casi toda la entidad. Atención, y esta condición se podría repetir para sábado y domingo. Ojalá, ¿no? Hace falta un poquito de lluvias. Bueno, ya estamos en la recta final. A ver, se convirtió ayer otra vez Morelos nota nacional. Lo fue primero en redes sociales. Por un pleito que hubo en un cine aquí en Cuernavaca, que después a lo largo del día se replicó en varios cines, en salas de cine en el país. A ver, ¿qué pasó? El día de ayer se llevó a cabo la premier de la película Barbie, esta película que protagoniza Margot Robbie, ¿no? Sí, Margot Robbie y... ¿cómo se llama el que hace de Ken? ¿Ryan Nichols? Ryan Gosling. Bueno, Ryan Gosling es Ken y Margot Robbie es Barbie. Bueno, pues podrá esto parecer una cosa menor, pero hay una especie de furor. Barbie es una muñeca emblemática, lo ha sido para varias generaciones. Es una muñeca que surgió allá por los años 60 en los Estados Unidos y es probablemente la muñeca más longeva, ¿no? De toda la historia de la juguetería en el mundo. Y para muchas mujeres y hombres también, ha sido un verdadero suceso la posibilidad, pues, de disfrazarse o de vestirse de rosa o vestirse de Ken e ir con la familia y divertirse a ver esa película en las salas de cine. Los cines, las cadenas suelen ofrecer artículos promocionales que para los seguidores de ciertas sagas de superhéroes, en este caso de una muñeca, es muy importante, es un recuerdo tener el vaso, tener la palomera, tener no sé. Bueno, las redes están inundadas por quejas en contra de las cadenas de cine, con quejas en contra de Cinépolis, básicamente, pero también de Cinemex. Entiendo, porque pues aparentemente la queja es que las cadenas, los encargados de las dulcerías, escondieron o guardaron los artículos promocionales, porque tales artículos promocionales, y esta es la otra parte de la denuncia, ya se pueden encontrar disponibles a la venta en las redes sociales, en los mercados, en Mercado Libre, en Facebook, en Marketplace, a precios pues que rondan los 300, 400 pesos por un vaso promocional. Entonces la queja de los clientes de los cines es que pues están haciendo negocio con los artículos que deberían estar a la venta normalmente en las salas. No saben qué problema hay. Esto seguro va a requerir la intervención de Profeco, ya lo verán el lunes. Estoy casi seguro que Ricardo Sheffield va a tener que hablar del tema, porque es una queja nacional. Y viene el fin de semana, van a estar llenos los cines queriendo ver Barbie, y los cines reportan que ya se acabaron los vasos promocionales, pero hay imágenes cómo están retirando los famosos vasos promocionales y guardándolos en las bodegas. Entonces, la que se va a armar, la que ya se armó y la que se va a armar. Tengan paciencia, hombre, vayan y diviértanse al cine si quieren ir al cine. Vean la película. Pues ya, ¿para qué echar pleito, no? Les digo, nos convertimos en nota porque una pareja se gritoneó ahí en un cine aquí en Cuernavaca porque no le dieron los vasos. En fin, con eso nos vamos. Gracias, pásenla muy bien, disfruten el cine o lo que vayan a hacer el fin de semana. Cuídense mucho y nos escuchamos, ¿les parece? El próximo lunes aquí en Panorama Morelos. A nombre de todo el equipo, gracias a Aide Flores en el máster de Irradia, Alan Díaz en la producción, yo soy Roberto Díaz Guerrero. Buen fin de semana, hasta el lunes. Esto fue Panorama Morelos, el espacio en la radio en la que todos hacemos opinión pública. Los esperamos en la próxima emisión.